Hola Raúl, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, todo bien, todo bien. Acá vamos a hablar un poquito sobre qué hacemos con la IA, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Porque nosotros como consultores muchas veces nos están preguntando, eh, más que preguntar qué puedo hacer con la IA, vienen a veces con ideas. Quiero vender con la IA o Ah, quiero automatizar todo, quiero que el robot haga todo. Bueno, ok, a ver, ordenémonos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y en eso hay una cosa que siempre conversamos, que en muchos casos lo he visto en muchas empresas, vos seguramente también, que es esto de que querer automatizar todo, querer meter IA en todo y no tener claro los procesos, qué querés automatizar y para qué, por sobre todas las cosas, ¿no? En ese Entender que es punto. una herramienta. Totalmente de acuerdo, totalmente. Tener claro qué es lo que se necesita mejorar y optimizar es fundamental en ese punto. Y ahí es donde me parece que la mayoría de los líderes, gerentes, directores de muchas empresas desvían ese foco, ¿no? En vez de decir, che, primero analicemos qué es lo que quiero hacer con el equipo, cómo puedo mejorar la eficiencia de este proceso, cómo puedo de alguna manera vender más. Se piensa que con la sola implementación de la IA se resuelve la situación y creo que ahí empieza un poquito el desbarajuste de lo que viene después. Pero bueno, claro, una vez que se tiene clara la idea, arrancar con la IA, vos y yo lo hemos practicado en un montón de entornos, no es muy difícil. Totalmente. O sea, y tener claro, o sea, para todo hay que planificar, hay que tener una Ujú, estrategia, ¿sí? No es que hay que planificar alrededor de la IA, ¿sí? Es como cuando en ventas muchas veces se escucha y se hace la estrategia alrededor de las redes sociales. No, son herramientas. La estrategia es indistinto de qué canal vas a usar, es la combinación de canales que vas a usar para vender. ujú. Online, offline, redes sociales, email marketing. Es un concepto 360 a la venta, no solamente redes sociales, ¿sí? O solamente Meta Ads o Google Ads. Eh, Mucho más, ¿sí? Bueno, alianzas estratégicas, networking, email marketing. No, pero el email marketing ya la gente no usa el email. Sí, ¿cómo que no? Sí, funciona y Bueno, funciona bueno, muy bien. Dentro de una estrategia funciona muy bien. Aisladamente es difícil. ¿Sí? total. Entonces, el tema es tener un con WhatsApp, ¿sí? Entonces, el tema es tener una estrategia de cómo combino todas esas herramientas en función del objetivo que tenga. ¿Mm? Total, total. Sí, sí, capaz que ahí en ese punto podemos decir que lo primero que hay que tener claro es la estrategia. ¿Para qué y cómo? Es fundamental. Después, las tecnologías han avanzado muchísimo en el último tiempo. Hay herramientas para automatización de todos los colores, de todos los sabores. Hay unas que te dan mayor cantidad de herramientas, hay otras que son mucho más difíciles de configurar, otras que son más sencillas y más prácticas. Hay algunas en donde necesitas contratar una suscripción para poder trabajar, otras que las puedes montar en entornos locales, en tus servidores, en tus equipos, en tu misma notebook pueden estar configuradas. Así que, pero creo que todas tienen un común denominador, el tener claro qué es lo que tenés por delante para ejecutar, te va a ayudar y te va a dar esa claridad de que, qué herramienta necesariamente necesitas para poder llevar adelante esta mejora que uno busca, ¿no? Desde ese lugar. Bien, quiero que conversemos un poquito de lo que nos pasa diariamente Ujú, sobre dos aspectos, ¿sí? Uno, el tema de ventas, ¿sí? Y cómo es todo lo que se está conversando hoy de la automatización de respuestas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, la implementación de la IA, ¿sí? Dentro de ciertos procesos, ¿sí? De trabajo que pueden ser administrativos, fuera de lo que es ventas, administrativos, operativos, de logística, etcétera, etcétera. ¿Mm? ujú. Bueno, partamos un poco por lo que es el de ventas. Dale. Hoy por hoy, insisto, todo se respalda mucho en conseguir leads, en conseguir prospectos de ventas a través de hacer publicidad a través de Meta, ¿sí? O sea, y a través de Google Ads, pero muchísimo se usa el tema de Meta para atraer clientes que los atienda a través de WhatsApp un bot, que el bot haga un primer filtro, ¿sí? Y pueda hacer determinadas preguntas
que en función de las respuestas puede derivar a un sector de ventas donde ya hay ejecutivos de venta que cierran la venta, por decirlo de alguna manera. Sobre todo estamos hablando de lo que son empresas de servicios, ¿sí? Quizás cuando ya es algo más tangible y la venta es, no sé, de un reloj o de remeras o de vasos, quizás van más a las plataformas online, ¿sí? Este, un tema que estoy viendo es que se implementan estos procesos, ¿sí? Pero escucho mucho de que, sí, tengo muchas consultas, pero no termino resolviéndolas, ¿sí? Y ahí tiene que ver un poco el factor de el cierre de ventas, que ya está en manos de los equipos comerciales. ¿M? Sí. Y yo creo que ahí pasan dos cosas. Uno, que hay que perfeccionar el entrenamiento en ventas, ¿sí? En técnicas de venta, sobre todo en cierre. Y por el otro lado, este, no irse a dormir pensando en que me va a llegar prácticamente la venta cerrada porque el robot hizo casi todo, ¿no? Como que yo lo único que tengo que hacer es cobrar y despachar. No sé, ¿cómo estás viendo esto? Mira, en eso pasa tal cual como los decís. A nosotros nos llega habitualmente ese tipo de solicitudes, ¿no? Che, necesito automatizar este proceso, necesito que esto, básicamente, que se haga solo, que el bot resuelva toda la operación y nada más lejos está de eso. Técnicamente hablando, si me permitís ahí, yo describiría a eso, mejor dicho, que vos describís, le sumaría las siguientes definiciones. Técnicamente, lo que podemos establecer desde el punto de vista de la implementación de una solución de inteligencia artificial, se habla siempre de flujos de trabajo. Vos estableces un flujo que maneja una serie de patrones de evaluaciones, ¿sí? Y evaluaciones para poder tomar esa primer consulta que llega por algún canal, en este caso puede ser WhatsApp, Telegram, un formulario online de una página web. Esa consulta entrante ingresa, ¿sí? A través del flujo, ¿sí? de trabajo. Esa primera consulta se, se analiza a través de una herramienta de análisis de inteligencia artificial y lo que se hace después es llevarla a través del mismo flujo a una definición y a una derivación. Esto va o se almacena en una base de datos o directamente se transfiere a un correo electrónico o a una plantilla de Excel. Bien, o sea que la solución que me está dando ahí es no tener un equipo que pierda tiempo en atender centenares de consultas, sino de atender decenas de consultas que son mucho más precisas o, entendemos, más potencial de cierre, ¿sí? Claro, es Que solamente ya viene detectar y solucionado. automatizar. Es detectar y automatizar ese proceso y llevarlo a un lugar en donde de alguna forma se pueda tipificar y se pueda registrar. La inteligencia artificial en ese punto le da ese tipo de herramientas, ¿no? Te permite poder automatizar esa parte en donde no necesitas ninguna lógica adicional a recibir una información de entrante y registrarla en algún canal saliente. Es eso. Bien, Después, ahí está, registrarlo en un CRM, ¿sí? ahí Pero está, después justo iba a eso. hay que hacerle un seguimiento a eso, ¿sí? Totalmente. Después esto sea en un entorno de flujo de trabajo, tanto en una herramienta como N8N o en un CRM, es exactamente lo mismo, básicamente. Si no hay una persona que esa salida de información no la trate, no le dé seguimiento, no, como vos bien decís, no ejecute un cierre de ventas, la automatización no tiene ningún sentido, básicamente. Bueno, y un poco también transmitir eh, la importancia de ese seguimiento determinando previamente los tiempos, si son 24 horas, 48, 72 horas, y con una lógica. ¿Cuándo? ¿Sí? El procedimiento no es solamente mandarle un WhatsApp preguntándole, ok, si no me responde, bueno, ¿cuál es la siguiente herramienta que uso? ¿Otra vez un WhatsApp? No, quizás es un mensaje de audio o un video, ¿sí? O quizás, depende de lo que venda, quizás la propuesta se la envío a través de un video y un adjunto, ¿sí? Combinar distintas cosas y usar el teléfono, sí, llamar por teléfono, ¿sí? En función de los productos y servicios que comercialices, es otra herramienta más que hay que combinar y saber cuándo utilizarla. No es solamente
ver si me contesta el WhatsApp, ¿sí? Y pruebo una, dos, tres y bueno, listo. El proceso me dice que lo descarte. No, me está ganando la venta el que está haciendo cosas más incómodas, ¿sí? Exactamente, El otro exactamente. día estuvimos hablando y escuché una frase muy, muy interesante. Lo incómodo, hacer cosas incómodas me permite mejorar mis índices de cierre de venta, ¿sí? Lo incómodo vende más, ¿sí? Entonces, llamar por teléfono, enviar un video explicando el servicio que estoy brindando o determinados puntos del servicio, ¿sí? Todo eso, todas esas cosas que a veces un vendedor le dice, bueno, no, pero llamar por teléfono a la gente le molesta. Bueno, ok, pero ya te mando un mensaje, no me contestás, te mandé un audio, no me contestás, la que me queda, o sea, yo tengo que vender. El robot solo no lo va a hacer, ¿sí? Claro, sí. Algo que tenga una venta online con stock, que el robot lo maneje y lo venda directo. Eh, Totalmente, y ahí donde la inteligencia artificial lo que puede hacer es eso, lo que decíamos recién, el recibir y registrar es algo que hace muy bien, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, después de registrar, la IA le responde a esa primera consulta con otra consulta o con, de alguna manera, con una respuesta para que esa persona que llega a vos a través de ese canal de entrada pueda seguir esa conversación para llegar al cierre de ventas? La IA tiene una serie de respuestas predeterminadas que uno le puede configurar, la IA o el CRM, tiene una serie de respuestas predeterminadas para poder utilizar, pero como bien decís, le contesto por WhatsApp, no me vuelve a contestar y bueno, ya tengo una información complementaria. Hay un correo electrónico, la IA puede tener un flujo alternativo para mandar un correo electrónico, pero si tampoco hay una respuesta a ese correo electrónico, ahí es en donde empieza a aparecer esto que bien decís vos, ¿no? La interacción humana, el hecho de decir, che, mira, en mi CRM o mi flujo veo estos warnings que esta persona de manera activa se registró para poder tener una consulta o una llamada o con el interés de poder adquirir el servicio y el bot, la inteligencia artificial, lo ha tratado de contactar por los canales en los cuales se ha registrado esta persona, pero no ha recibido respuesta. ¿Qué hago como persona? Intento como un llamado, intento escribirle un correo electrónico personalizado y ahí es donde veo que en muchos casos es en donde falla ahí en todo caso el procedimiento, ¿no? Porque la IA tiene una serie de caminos para poderse ejecutar, pero cuando todos esos caminos fallan, ahí es donde me parece que la interacción humana cobra sentido y gana un valor sustancial. esa es la palabra valor, ¿sí? Bueno, y te voy a tirar una para que hagamos otro encuentro, ¿sí? Este, Y ese video explicando el servicio, ¿no puede ser una inteligencia conversacional y un avatar que lo pueda hacer? Ok, no lo vamos a responder ahora, ¿sí? No lo vamos a delirar ahora, pero lo vamos a hacer en otro encuentro. Pero, ok, lo vamos a hablar en otro encuentro, pero sí, seguramente se va a poder y van a venir cosas que realmente serán increíbles. El tema es para qué, en qué servicio y si me conviene. Un tema que hay que tener en cuenta que, al menos en ventas, como para cerrar el capítulo de ventas y entrar más en el tema de procesos, todo cada vez está más y más y más automatizado y digitalizado. Quiere decir que lo personalizado es lo raro. ¿Sí? Y creo que es lo que cada vez va a ir tomando más valor. Entonces, no es una u otra, es quien sepa combinar ambas, es el que mejor resultado va a tener. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que es momento de innovar a través de la interacción y de los procesos. Yo sé que muchas veces el concepto de innovación está asociado a la implementación de tecnología, a la implementación de inteligencia artificial, la automatización. Hay mucho relacionado con eso. Yo creo que si bien nuestra empresa se dedica a la implementación de tecnología y a innovar desde ese lugar, creo que muchas veces los disparadores tienen que salir más relacionados con las personas, ¿sí? La interacción de las personas, cómo vos como persona podés sumar valor sustancial a lo que haces desde tu lugar, ¿no? Desde lo que podés ejecutar vos y desde tu acompañamiento como persona. Yo sé que la inteligencia artificial te da eso, ¿no? Te da la rapidez, la exactitud en la ejecución, pero creo que hay una parte de nosotros que es totalmente irreemplazable, que es lo que le da, como mencionamos recién, ese valor
que la IA, y ese diferencial que la IA no puede darte, ¿no? Yo creo que internamente, de hecho, siempre lo conversamos nosotros, me parece que automatizar con un sentido de velocidad no es superado nunca con la calidad que uno le puede, y la calidez que le puede dar La uno como calidad, persona. totalmente. Así que me parece que eso es irreemplazable y es lo que tenemos que aprovechar nosotros como profesionales. Bien. Procesos, vamos un poquito a los procesos, ¿no? La importancia de decir, ok, esto es para vender, muchos te lo preguntan para vender, para generar contenidos, ok, y los procesos internos, ¿sí? Un proceso administrativo, cuáles son, relevar las tareas repetitivas y cómo eso puede automatizarse o usar la inteligencia artificial para hacerlo más rápido. Contame un poco tus clientes, ¿sí? Eh, ¿Cómo los ves en ese sentido? ¿Qué demanda, qué necesidades tienen? Mirá, la mayoría busca a ver, busca la complejidad, reducirla al mínimo, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces es lo que conversamos, ¿no? Algunas veces para resumir y bajar la complejidad, hay que entender muy bien lo que tenés que construir como proceso, ¿sí? Algunas veces el proceso, las empresas no lo tienen muy claro, por ejemplo, un proceso de facturación, un proceso de comunicación con el cliente, un proceso de despacho, mercadería, un proceso logístico. Algunas veces no lo tienen muy claro o tienen una vaga idea de cómo se trabaja en el día a día, pero no lo sistemizan. Entonces, muchos apoyan en alguna herramienta de tercero, una aplicación, un CRM, un CMS, cualquier aplicación muchas veces te ordena, te da ese marco de trabajo en el cual vos tenés que seguir a la plataforma para poder seguir haciendo un trabajo, pero no está escrito un proceso, no está desarrollado un proceso. Un proceso es más orientado a lo que hace la persona en función del trabajo que tiene por delante y los objetivos y el resultado que tiene que entregar. Bien, a veces No la me parece pregunta que es, todos... Sí, sí, dale, dale. a veces la pregunta es, bueno, ¿por dónde comienzo? ¿Viste? Entonces yo Exacto. siempre digo, bueno, el comienzo es agarrar una hoja, ¿sí? Y un lápiz y empezar a primero hacer un flujograma, una foto de cómo haces las cosas hoy, ¿sí? ¿Sí? Te Total. entró una consulta, bien, después se vendió, después va a facturación, se emite factura, bueno, hace todo un flujograma de cómo lo haces hoy. A medida que lo vas haciendo, te vas a ir dando cuenta de que hay cosas que podés mejorarlas, ¿sí? O bueno, ¿y cómo lo puedo mejorar? Y bueno, este es el de hoy. El ideal sería este otro. Este Claro. otro flujograma sería el ideal. Bueno, ese es el flujo. Ahora veamos el procedimiento de cada cosa y qué herramienta se ajusta a esto, o si tengo que ir a buscar una herramienta, ¿sí? Para mejorar distintos aspectos. Ahí es donde la IA puede ayudar. Sí, total. Y a ese diagrama que vos bien decís es muy buena iniciativa para iniciar, también le sumaría la interacción de las personas. ¿Cuántas personas interactúan en ese proceso? Eh, y cuando yo siempre digo que hay dos momentos donde te das cuenta que tu proceso está hiper complicado o es demasiado crítico. Cuando tenés un proceso en donde solamente interactúa una sola persona, que no se enferme esa persona, ¿no? Porque estamos todos al horno. Y cuando Se tenés un chequea, ¿no? Totalmente. Y cuando tenemos un proceso donde interactúan muchísimas personas, pero muchísimas, y que al final depende de una sola aprobación para que todo ese flujo termine. Ahí es en donde uno encuentra que esos procesos son obviamente optimizables porque no dependen básicamente de la implementación de ninguna solución, sino en poder determinar cómo hacerlo más ágil, reduciendo la cantidad de personas que interactúan con esa tarea. Algunas tareas es imposible reducirlas en cuanto a la complejidad, sí en cuanto a la interacción humana. Muchas veces me he encontrado en muchas empresas que para, no sé, despachar una mercadería necesitan que pase por 4 o 5 departamentos y que tengan el ok de 7 personas, cuando en verdad necesitas que se involucren 2 o 3 y el despacho del encargado de depósito. Y algunas veces eso pasa más veces de lo que uno creería. Así que creo que el poder plasmar esto en un papel o en un archivo de manera visual te permite a vos como, no sé, líder o como dueño
o como persona responsable de lo que hay por delante, el poder tener visualmente claro qué es lo que tenés que mejorar en ese caso. Muchas veces uno Totalmente, piensa en eso, ¿no? Traer una aplicación, traer una IA, que esto lo resolvemos en 2 minutos, cuando en verdad tenés que tener claro el trabajo por hacer. totalmente. Bueno, Raúl, nada, vimos ventas, vimos procesos y hay mucho más para desarrollar de todo esto, pero bueno, seguramente lo vamos a hacer en otros encuentros, ¿sí? Sí, sí. Y sobre la inteligencia artificial con agentes conversacionales se vienen cosas que realmente, creo que se vienen cosas realmente que son muy piolas, como hablamos siempre. Bueno, Raúl, gracias. Buenísimo. Y Sí, bueno, sí. nos vemos en la próxima, en el próximo encuentro de un poquito más Olvídate, allá. Un olvídate. poquito más Un allá. poquito más allá. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos.